La fístula carótido-cavernosa se define como una comunicación vascular anormal entre las arterias y las venas de la región del seno cavernoso, lo que resulta en un cortocircuito vascular que provoca un aumento de la presión en esta estructura. Este aumento de presión se transmite a todas las venas que desembocan en él, particularmente a las venas oftálmicas, ocasionando una gran dilatación venosa en el territorio y robo de sangre a la arteria carótida interna, y debido a ello a la arteria oftálmica. Los senos cavernosos, derecho y izquierdo, son estructuras localizadas en el medio del cráneo que desempeñan un papel fundamental en el drenaje venoso del encéfalo y la cara. Se componen de plexos venosos que se extienden desde la porción más posterior de la órbita hasta la región petrosa del hueso temporal, situándose a ambos lados del hueso esfenoides. En su interior transcurren importantes estructuras, como la arteria carótida interna y el nervio abducens, mientras que por la pared se encuentran el nervio oculomotor, el troclear, el oftálmico y el maxilar. La formación de los senos cavernosos se debe a un desdoblamiento de la dura madre, dando lugar a un espacio que contiene endotelio y adventicia, pero que carece de capa muscular y válvulas. En consecuencia, el seno no tiene un flujo de sangre unidireccional, sino que la dirección de flujo depende de la presión venosa. Entre las venas que drenan en el seno cavernoso se encuentra la vena oftálmica superior e inferior. Por ello, una alteración en el sistema carótido cavernoso tiene el potencial de provocar significativas alteraciones oftalmológicas. Las fístulas carotidocavernosas se clasifican según su etiología en espontáneas y secundarias a traumatismos, por su hemodinámica en fístulas de alto y bajo flujo, y en base a su anatomía en las fístulas directas, que surgen directamente de la carótida, y las indirectas, que se generan a partir de sus ramas meníngeas. La clasificación más precisa es, según Barrow, en cuatro tipos. Las fístulas de tipo A son lesiones directas y de alto flujo que conectan la carótida interna directamente con el seno cavernoso. Las fístulas de tipo A a menudo resultan de una sola ruptura en la pared de la carótida, causada ya sea por trauma o por la ruptura de un aneurisma. Las fístulas de tipo B, C y D son lesiones indirectas y de bajo flujo que surgen de las ramas meníngeas de la carótida interna o de la carótida externa. Desde una perspectiva epidemiológica, la fístula carótido cavernosa es una patología muy infrecuente. Las fístulas traumáticas son el tipo más común, representando hasta el 75% de todas las fístulas, y ocurren en el 0,2% de los pacientes con un traumatismo cráneoencefálico, en el 4% de los pacientes con fractura de la base del cráneo y en más del 8% de los pacientes con fractura de fosa craneal media. No obstante, cada vez son menos comunes, en parte gracias a las medidas de seguridad en vehículos de motor. La fístula no traumática constituye solo del 20 al 25% de las fístulas y es más frecuente en mujeres de edades medias y avanzadas. La rotura de aneurisma de la carótida interna cavernosa es una causa frecuente de fístulas directas espontáneas, representando entre el 3 y el 24% de los pacientes con dichos aneurismas. En la mayoría de los casos, las fístulas son unilaterales, pero en la literatura también se han descrito casos de fístulas bilaterales. Las fístulas traumáticas suelen producirse como resultado de una fractura de la base del cráneo asociada a una lesión cerrada en la cabeza, donde la carótida se desgarra directamente debido a una fractura ósea o por fuerzas de cizallamiento durante el incidente. Los factores predisponentes a fístula espontánea son los aneurismas de carótida cavernosa y condiciones genéticas como la displasia fibromuscular, el síndrome de Ehlers-Danlos y el pseudoxantoma elástico. Los defectos en la pared arterial en estos pacientes los hacen propensos a la formación de fístulas después de un estrés menor, como toser o realizar la maniobra de Valsalva. Además, se piensa que factores como la hipertensión arterial, la aterosclerosis, el embarazo, el trauma menor, el esfuerzo, la enfermedad vascular diabética y la enfermedad del tejido conectivo contribuyen a la formación de rupturas microscópicas en los vasos durales hacia el seno cavernoso. Un porcentaje mínimo de fístulas se originan de forma iatrogénica, es decir, durante procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico en la región de la glándula pituitaria, la trombectomía de la arteria carótida, entre otros. Dado que la fístula carótido-cavernosa provoca una ingurgitación de las venas oftálmicas, una disminución de la perfusión de la arteria oftálmica y, si la presión del seno cavernoso es suficientemente elevada, la compresión de los pares craneales que transcurren por él, los oftalmólogos podrán sospecharla por los síntomas que dará. Las fístulas directas de alto flujo suelen presentarse de forma aguda, evolucionan rápidamente y requieren de tratamiento urgente. En cambio, las fístulas indirectas de bajo flujo tienden a aparecer de forma más insidiosa y es más fácil confundirlas con otras patologías, como otras causas de ojo rojo. Generalmente, esto conlleva un retraso diagnóstico importante. Algunos síntomas se pueden asociar más a fístulas directas y otros a indirectas, pero de manera general pueden presentar hiperemia con caput medusae debido a la arterialización de los vasos conjuntivales y episclerales, que se puede ver en la imagen izquierda, también proptosis pulsátil, quemosis y oftalmoplegia, que se observan en la imagen derecha. Por otro lado, algunos pacientes pueden presentar soplo orbitario, dolor orbitario y aumento de la presión intraocular, que puede provocar un glaucoma. Además, un porcentaje de ellos se quejan de trastornos visuales, como diplopia y visión borrosa. Finalmente, también se ha descrito cefalea y déficits de otros pares craneales que transcurren por el seno cavernoso.
Cuando se sospecha clínicamente de esta patología, se podrán realizar los siguientes estudios. Oftalmodinamometría digital. La fístula aumenta la presión en la vena central de la retina y esta prueba permite medir la presión de forma fiable y directa. Tras el tratamiento endovascular, la presión se normalizará. Ultrasonografía. Se puede observar la dilatación de la vena oftálmica superior y de los músculos extraoculares. Además, con el ecodoppler se vería el flujo de sangre retrógrado de la vena oftálmica, en comparación con el otro ojo. Finalmente, los hallazgos típicos son disminución patológica de la velocidad del flujo en la arteria central de la retina en comparación con el otro ojo, así como aumento del índice de resistencia en la arteria central de la retina. Si los resultados son compatibles con esta sospecha, se realizará una prueba de imagen para confirmar el diagnóstico. Aunque la angiografía cerebral es la golden standard para el diagnóstico de este tipo de fístula, los pacientes suelen someterse primero a una imagen cerebral no invasiva, como un TAC, resonancia o angiografía TAC o RM. En estas pruebas se podrá observar dilatación de los músculos extraoculares, dilatación de la vena oftálmica superior, indicios de agrandamiento del seno cavernoso y alteraciones vasculares. Posteriormente, se realizará la angiografía cerebral, que dará el diagnóstico definitivo, ya que proporciona información detallada sobre la anatomía vascular y permite evaluar la hemodinámica de la fístula. Además, la angiografía no es solo diagnóstica, sino que también es terapéutica. En la imagen izquierda podemos observar una resonancia magnética nuclear en la que se objetiva una dilatación de la vena oftálmica superior derecha. En cambio, en la derecha vemos una angiografía por sustracción digital que muestra una conexión anómala directa entre la porción cavernosa de la arteria carótida interna y el seno cavernoso, marcado con una flecha roja, lo que resulta en una fístula carótida cavernosa. Debido a la gran cantidad de síntomas que puede presentar, hay que hacer el diagnóstico diferencial principalmente de las entidades que aparecen en pantalla, entre otras. El tratamiento oftalmológico es estándar, como el de otras causas diferentes de la fístula. En el caso de queratopatía secundaria por protrusión del globo ocular e incapacidad para cerrar los párpados, se pueden usar lubricantes, tarsorrafia ocular o toxina botulínica en el párpado superior. La diplopia persistente puede tratarse con corrección prismática o, si el ojo está protuyendo con queratopatía, mediante oclusión del ojo. En el caso de hipertensión ocular pronunciada y glaucoma secundario, la mayoría de los casos de hipertensión ocular son causados por un aumento de la presión venosa epiescleral. En ese caso, son adecuados los agentes antiglaucomatosos. Si esto no corrige la condición ocular, se puede indicar iridoplastia láser u otros procedimientos quirúrgicos. El objetivo del tratamiento neuroradiológico es cerrar la fístula y, al mismo tiempo, mantener el flujo del sistema vascular carotídeo. La embolización transarterial o transvenosa mediante coils y o agentes embólicos líquidos es el tratamiento de primera línea para la mayoría de las fístulas. El acceso transarterial se usa a menudo para las ramas de la arteria carótida externa, así como en casos selectos de fístulas directas. Cuando la fístula se origina en ramas de la arteria carótida interna, la embolización transarterial es significativamente más difícil y conlleva un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. En estos casos, se utiliza un acceso transvenoso mediante canulación venosa transfemoral con navegación a través del seno petroso inferior o canulación de la vena facial y a través de la vena oftálmica. En pacientes con síntomas oculares leves y fístulas indirectas es posible esperar y observar si se cierra espontáneamente, lo que ocurre entre el 20 y 50% de las fístulas indirectas antes de considerar una solución quirúrgica. Se puede utilizar terapia conservadora, que consiste en la compresión manual de la arteria carótida común ipsilateral, varias veces al día durante un periodo de 4 a 6 semanas. La radioterapia estereotáctica puede ser una opción para el tratamiento de fístulas indirectas. Este tratamiento es mínimamente invasivo, pero tiene un largo periodo de latencia de 6 a 12 meses. Si el paciente no puede someterse a una embolización por razones de salud, o si la embolización falla, se considera un procedimiento quirúrgico. La intervención quirúrgica puede implicar sutura, clipaje o atrapamiento de la fístula, ligadura de la carótida interna, entre otros. Tras una intervención exitosa con cierre completo de la fístula, síntomas como la quemosis y la proptosis generalmente se resuelven en cuestión de horas a días. Las paresias de los nervios craneales suelen resolverse en varias semanas. El grado de recuperación de la visión, si hubo pérdida de visión, depende de la gravedad y la duración del déficit previo a la intervención. En el caso de las fístulas indirectas, la regresión es segura dentro de un plazo máximo de 6 meses. En las fístulas directas, puede que no haya una desaparición completa de la protrusión, la oftalmoplegia o la pérdida de visión.